y queremos contar de una forma breve y sobre todo amena, pues una cosa tan complicada como es explicar la arqueología y explicar el rendimiento que se le sacan a las aplicaciones como las que utiliza Javier en su trabajo y que nos han sido de tanta utilidad. En el año 2020, pues como comentaba antes Patricia, pues el estado de alarma nos condicionó a todos el trabajo, nos condicionó proyectos, nosotros nos vimos mermados de nuestra capacidad de financiación, sobre todo al no poder dar las charlas, y entonces la campaña de excavaciones, optimizarla, hubo que sacarle todo el jugo y para eso lo que hicimos fue aprovechar hasta el límite el trabajo que nos va a mostrar Javier para poder ir directamente a la detección, a la excavación de estructuras que pertenecían a la vida. Eso fue nuestra ventana, ¿no? Nuestra posibilidad de trabajar en el verano y nuestra adaptación. Luego, pues, de lo que ya hablaré yo en la segunda parte, por empezar a Javier, pues será ya como también tuvimos que modular las visitas y esa forma de presentar nuestro trabajo al estado en el que estaba pasado, que por cierto, que en aquel momento nos parecía malo y ahora nos parece que ojalá vuelva. O sea que, bueno, pues sin más le doy la palabra a Javier para que comience él con la exposición. Bueno, pues nada, muchas gracias a Juan por toda la introducción que ha hecho. Yo, como ha dicho, me llamo Javier Olona, soy director de Terradat, una empresa bastante reciente que creamos aquí en Asturias en base a tecnología en base a lo que hice en mi tesis y tecnología que aplicamos también a patrimonio. Y bueno, el artífice al final de toda esta investigación es Juan y todas las personas que le apoyan. Y nosotros le dimos nuestro apoyo, valga la redundancia, con los estudios geofísicos, que, bueno, voy a explicarlo, espero que brevemente y que se entienda fácil, aunque sea una palabra un poco extraña, ¿no? Siempre me gusta empezar un poco a explicar qué es la geofísica, pues con algo común y cotidiano, ¿no? Hay pruebas médicas, como son las radiografías o las ecografías, que permiten ver el interior de nuestro cuerpo sin ningún otro medio, es decir, pasando una señal y haciendo una reconstrucción de lo que hay dentro de nosotros. Esto es lo que se llama una técnica no invasiva. Nosotros aplicamos algo parecido, pero aplicado al terreno. De tal modo que en este sector de aquí podemos ver un mapa geofísico, veríamos como si estuviéramos viendo el terreno desde una parte aérea. Y aquí únicamente lo que hemos hecho ha sido pasar una especie de sensor que puede ser algunas veces magnético, electromagnético, depende del objetivo del estudio, y con él creamos un mapa de anomalías. Y ese mapa de anomalías al final pues, nos muestra unas ciertas tendencias, como estas líneas de aquí, que luego interpretamos, las coloreamos y las indicamos de un modo más claro con estos mapas de interpretación para indicar aquellas pues, lineaciones o estructuras que pueden relacionarse con estructuras arqueológicas. Lineaciones que luego el arqueólogo le decimos con gran precisión dónde están para que utilice sus recursos en zonas útiles, por así decirlo, ¿no? Bueno, en nuestro caso estudiamos una parcela a petición de Juan de 2.800 metros cuadrados. Tengo que decir que nuestro trabajo no tiene sentido sin antes todo el trabajo que han hecho los arqueólogos, porque primero hay que saber un poco la historia, el contexto de la zona de estudio, también las evidencias, que había varias evidencias a lo largo de esta carretera de restos arqueológicos. Y una vez que ya se tiene más o menos claro dónde puede haber algo, es cuando nosotros lanzamos nuestro estudio y digamos, damos más certeza sobre lo que puede haber debajo del terreno. Bueno, en primer lugar, lo que hicimos a lo largo de la parcela es crear una malla de trabajo y georreferenciarla. No sé si veis por aquí una serie de estacas. Esas estacas marcan nuestra malla de trabajo y la georreferenciamos con GPS de alta precisión centimétrica y luego también con estaciones totales, según el caso. ¿Por qué hacemos esto? Porque si hacemos unas medidas muy, muy precisas y tenemos a lo mejor un error de posicionamiento de 1 metro o de 2, cuando vuelven los arqueólogos a excavar y no encuentran lo que hemos dicho en esa posición, pues bueno, no valdría nuestro trabajo, ¿no? Por eso es tan importante utilizar recursos, alta tecnología y los recursos necesarios para que todo salga bien. Bueno, en cuanto al estudio geofísico, utilizamos dos técnicas. Una magnética, que se llama gradiometría magnética,
que básicamente es este equipo, que es muy sencillito, es muy fácil es muy portátil, y se compone de 2 barras. En cada extremo de la barra hay un sensor magnético. Y lo que se mide básicamente es el gradiente, la respuesta magnética del terreno, que la cual está relacionada pues, con todo lo que hay por debajo del mismo en los primeros metros de profundidad. Y ahí interviene, pues, por ejemplo, si tenemos un muro o si es un suelo natural. Nos puede dar una anomalía, lo que solemos llamar una anomalía. Bien, estos sensores están espaciados 1 metro y lo que hicimos fue andar con ellos a lo largo de toda la parcela hasta cubrirla por completo y crear el mapa de gradiente magnético. Bueno, esta imagen, igual que algunas radiografías, no dice mucho, y es cuando ya entra un compañero que es especialista en estos temas y comienza a marcar zonas, anomalías, como esta alineación de aquí, que puede corresponder pues ya a una posible estructura, estas alineaciones de aquí, que bueno, luego lo mostraré un poco más en detalle, que podría corresponder a un camino. Siempre decimos puede corresponder, ¿vale? Porque nosotros interpretamos anomalías y luego esas anomalías pueden responder a estructuras arqueológicas o también a elementos naturales. Bueno, el segundo método, que es mucho más detallado, se llama georradar. Y este posiblemente ya lo hayan visto en las noticias, porque bueno, está utilizado en varios estudios forenses. Y el georradar se compone básicamente de esta especie de carro con una antena en su base y una tableta que es la que nos muestra en tiempo real todo lo que está registrando el equipo. ¿Qué hace este equipo? Manda una onda electromagnética al terreno y cuando encuentra una diferencia entre 2 capas distintas, pues hay un rebote y ese rebote lo podemos estudiar. Cuando es un suelo natural y hay rebote, pues vemos ese suelo natural, pero lo importante es que los muros y los pavimentos pueden también dar esas anomalías. Este es un ejemplo de lo que obtenemos en un registro georradar. Básicamente, esta sería la superficie del terreno, a lo largo de la cual iríamos andando, y luego vemos en el eje vertical la profundidad, ¿no? Entonces estaríamos viendo básicamente un corte del terreno hasta unos 1,5 metros de profundidad aproximadamente. Ahora viene, como digo otra vez, la interpretación, ¿no? Tenemos en este caso unas lineaciones que se ven aquí, que se han marcado en rojo, que normalmente suelen estar asociadas a pavimentos. Para que se entienda esto, es como si nuestra casa la cortáramos por la mitad y viéramos como el suelo, pues tenemos una parte, por ejemplo, de parqué, otra de hormigón, y cuando lo cortamos en sección se ve como una línea. Y es lo mismo que tendríamos aquí. Sería ese rebote de la onda justo en el pavimento. Y luego tenemos una serie de anomalías con forma de hipérbola, estas que ya hemos llamado F5 y F4, que corresponden a estructuras puntuales cuando las cortamos, como pueden ser muros o estructuras similares. Bueno, ¿qué hacemos también con el georradar? Lo que hacemos es medir a lo largo de líneas paralelas a una razón de medio metro de espaciado. Y a lo largo de esas líneas hacemos medidas cada pocos centímetros. De tal modo que una vez que las unimos, podemos crear un mapa, y no solo un mapa como ocurre en el equipo magnético, sino un mapa que podemos ir moviéndolo en profundidad, como voy a hacer ahora. Este es el primer mapa más superficial, que aquí se puede ver la primera excavación en negro que hizo el equipo de Juan. Y ahora iríamos hacia abajo en profundidad. Entonces empezamos a ver ya unas ciertas lineaciones, unas formas geométricas que darían idea de por dónde podría ir la estructura de la villa. Aquí vuelven a aparecer otras formas que ya podrían dar una idea de dónde podrían estar las habitaciones. Por aquí se ve una especie de sombra, otra alineación por aquí. Bueno, esto que vemos esto es importante. Esta zona de aquí oscura, que es, bueno, lo sabemos nosotros que es una señal relacionada con el pavimento de la villa, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una forma de verlo. Lo que pasa es que nosotros intentamos dar toda la información posible y darla lo más clara posible para que se entienda y que las futuras excavaciones sean más productivas. Entonces, aquí tenemos una información relativamente superficial, como decía, con esas zonas así geométricas que ya nos dan una idea de la villa, pero es aquí donde se ve esta zona más o menos rectangular, que básicamente es la zona que ocupa principalmente la villa. Entonces ya tenemos una zona donde sabemos
que se podría excavar, ¿no? Donde sabemos además con precisión centimétrica dónde se encuentra cada tipo de estructura como esta, que podría ser un muro. También te voy a decir que en colaboración con la empresa NBGeo, también asturiana, se hizo un vuelo con dron con una cámara multiespectral que básicamente lo que mide es el vigor de las plantas. Y ese vigor está directamente relacionado, pues si esa planta crece en un terreno natural o si, por ejemplo, está creciendo sobre una estructura romana que está a pocos centímetros de profundidad. Y para hacer un pequeño ejemplo, pues vemos esta alineación de por aquí, que es un poco más verde, o esta de aquí, que justo corresponde con las alineaciones del georradar, o esta zona de aquí, donde justo corresponde con esta anomalía que también tenemos en este sector. Por lo tanto, ya nos van dando pistas de por dónde puede ir cada una de... por dónde puede ir la villa, ¿no? En este concreto. Volviendo al georradar, como decía, para mejorar o facilitar un poco más la información que tomamos, pues hacemos varios mapas interpretativos donde pintamos la geometría y la posición de las anomalías. Este sería un mapa superficial que básicamente estamos viendo pues, un poco los trabajos que se han hecho contemporáneamente, un mapa de profundidad media donde ya se ve esa planta de la villa con una zona blanca en concreto que, bueno, Juan cuando estudió en la primera excavación nos comentó que podía ser un patio interior, que tiene sentido, y una zona más profunda donde se pueden ver estos verdes que son la zona del pavimento. Al final lo que hacemos es compilar toda la información para, bueno, dar una idea un poco de dónde hay que centrar esos trabajos, ¿no? Bueno, en concreto, de toda esta información, tanto de la magnética, que corresponde a este mapa, y del georradar, ¿qué nos ha dicho la geofísica? Pues bueno, que existe al menos un edificio principal de unos 600 metros cuadrados, que sería este de aquí, un edificio que está compartimentado y, como decía, que puede haber un patio interior, y luego un edificio independiente sin subdivisiones, que sería este de aquí. Y además algunas anomalías entre medias que parecen conectarlos, que bueno, habrá que ver con las excavaciones, futuras excavaciones, a qué corresponde. Solo por anticipar un poco lo que va a presentar Juan y sin querer chaparle de su trabajo, pues básicamente aquí es donde se encontró el mosaico del que hablará ahora, uno de los mayores, el mayor mosaico encontrado hasta ahora, romano. Y básicamente la conclusión a la que se ha llegado con estos datos de geofísica, que no lo he dicho, pero todos estos datos se tomaron en 2 días, o sea, es un método muy rápido, muy eficiente y que, como digo, ayuda a los arqueólogos a centrar sus esfuerzos y recursos, que muchas veces no son muchos, pues los ayuda a centrarlos en las zonas importantes. La conclusión al final es que se ha excavado una pequeña parte y que hay un potencial tremendo en este yacimiento que yo estoy seguro que nos va a dar muchas alegrías en un futuro. Y con esto he acabado mi parte. Y de cómo nos influyó a nosotros el confinamiento anterior y el intento que próximamente de desconfinamiento, evidentemente. Pues nada, por comentaros, pues la villa de San Martín de la Estaca es la que se denomina en Villa de Andayón, que ya aparece reflejada en escritos antiguos como el diccionario de Pascual Madoz, que había ya hecho una referencia al hallazgo de cosas en su sitio. En 1958 la habían encontrado de forma accidental a los vecinos, entre Andayón y La Estaca, y José Manuel González, don Celso, el sacerdote de entonces, fueron quienes dieron pie, quienes anotaron, ¿no?, el hallazgo y dieron cuenta de la existencia del mosaico, que fue el primer mosaico, fue el que llamó la atención de esta villa. En 1961, una campaña que dirigió Francisco Jordá fue la que extrajo el mosaico, que hoy en día está en el Museo de Asturias, en el segundo piso. Bien, siempre hago toda esta introducción porque a mí no me gusta nada este adanismo que estamos viviendo en las humanidades, en el que de repente todo el mundo es el primero. Pues no, yo no. Nosotros seguimos la estela de unos tíos muy grandes, de José Manuel González o de Jordá, y tenemos la fortuna de estar excavando. Tiene una historia que está vinculada a sus vecinos, a los que la encontraron en 1958, y que son los mismos que se preocupan hoy en día por ella, que se financian y que son los que nos apoyan y los que nos dan fuerza para que siga adelante el proyecto, que, como decía Javier, es tan escaso económicamente
nosotros pues empujamos por él, pero bueno, tenemos a todos estos vecinos que nos ayudan y que tiene todo este pasado. El Martín de la Estaca o Andallón, pues es prácticamente por una cuestión administrativa, pero realmente es el mismo lugar, ¿no? Son dos yacimientos distintos, que es el mismo. Y nosotros, como arqueólogos de gestión, pues lo que habíamos hecho era, en 2013, durante una intervención en esa los pueblos, pues habíamos vuelto a encontrar restos en el mismo lugar donde se había sacado el mosaico. En este caso, la ampliación de la carretera, hicimos más estancias, más casa y nos llamó la atención ya en el año 2013. Se documentó, se notificó como de la consejería, se recogieron algunas muestras y tardamos 5 años en que una administración, en este caso el Ayuntamiento de Las Regueras, facilitase un presupuesto mínimo para poder hacer un sondeo exploratorio en San Martín, en la herida de San Martín. La propiedad también nos facilitó su permiso. Estos son fincas privadas que nos dejan desinteresadamente realizar nuestro trabajo y tuvimos la suerte que en esa campaña de abril, justo hace 3 años, de 2018, pues los muros de 4 habitaciones, un cruce de muros donde veíamos 4 habitaciones y en una de ellas estaba el mosaico de San Martín, este segundo mosaico de la villa. Esto desató un interés social, de saber lo que habíamos encontrado entre los vecinos, si bien no compartió ese interés ni la Administración Autonómica ni la prensa, que tardó un mes en dar la noticia de que se había encontrado el mosaico. Sean cuáles fueran sus razones, pues nosotros lo que sí que hicimos fue mostrarlo y los vecinos lo vieron porque nos veían excavar y a raíz de eso se nos invitó a dar una conferencia por la Asociación La Piedriquina de Viedes un 31 de agosto de ese año, del 2018, donde presentamos todo lo que habíamos hecho y los resultados de aquella excavación. Aquella charla, al día siguiente yo me marché a Jordania, pues resulta que fue el pistoletazo mecha que encendió un interés. Bueno, realmente el interés ya era previo porque en aquella charla hubo más de 100 personas, que en Las Regueras es una cifra muy llamativa, es más población. Pues allí se inició una asociación de amigos de la Villa Romana. Esa fue lo que originó, ¿no?, el interés. Y ella, la asociación, es quien empuja, quien financia y quien hoy en día organiza las campañas y las coordina, ¿no? Vamos a hablar de qué supuso el confinamiento. Bueno, pues la Amigos de la Villa organizó conciertos, un crowdfunding en el que se recaudó más de 21.000 euros. Se organizó ventas de cervezas, ventas de vasos de los vecinos, rifas en colaboración con los hosteleros, charlas, todo eso en el 2000 financiar una campaña de trabajos. Eso en el 2020 fue absolutamente imposible. Solo se pudo hacer una charla en España en enero y a partir de ahí todas las que estaban programadas, todas sufrieron la suspensión directamente, con lo cual la capacidad para hablar de nuestros hallazgos y tratar de llamar la atención y buscar la financiación, todo eso se vio bloqueado. 2019, por ir por orden cronológico, la campaña se presentó más o menos con un coste. Bueno, pues finalmente excedió los 49.000 el coste. En aquel momento fue cuando se realizó el estudio geofísico que presentaba Javier anteriormente, con el cual nosotros planteamos los sondeos, obviamente, previa las dimensiones del edificio, pues ya organizamos los sondeos para que siempre estuviesen dentro de
esta estancia, que no sabíamos si conservaba el mosaico o no, ni siquiera sabíamos si el mosaico iba a estar completo, lo que nos facilitó fue la optimización del recurso, es decir, plantear un sondeo exactamente en construcción, no excavar en partes que no se correspondiesen con la misma habitación, y nos dio, entre otras sorpresas, el material cerámico, la pintura, los restos de metal, los restos de cerámica, pero siempre encima y vinculado al mosaico, que era el punto, el origen que había suscitado todo el interés vecinal, que había promovido además la recaudación de fondos, como os decía antes, y que, por supuesto, socialmente y en los medios de comunicación era lo que había llamado la atención y lo que para nosotros era intentar conseguir un foco, un apoyo. Los medios de comunicación, a la derecha, Leonor, de la PPA, La Nueva España, el diario El Comercio, que fue el que se atrevió a dar la noticia en una contraportada. Ellos fueron quienes se volcaron y quienes nos dieron el empujón, quienes hicieron que todo el mundo supiera nuestro trabajo y nuestro hallazgo. Como siempre, estos trabajos lo que tienen es un premio máximo, ¿no? Que es, además, localizamos pinturas murales vinculadas directamente con el mosaico, estaban al fondo, en la parte oriental de la estancia, tenían una altura considerable, como ahí veis, 90 centímetros sobre el mosaico perfectamente conservado, y pudimos llegar y excavar la pared y programarnos y tener el timing para poder excavar por completo el espacio, gracias a conocer previamente las dimensiones y tener física, que no se hacen ni para presumir ni para que te inviten a un sitio, no, es para sacarles partido, para avanzar, para tener información, para investigación arqueológica tenga nuevos medios y nuevas formas de trabajo. Localizamos, entre otras cosas, restos constructivos, sobre todo arcos tumbados, la pared, los restos constructivos que habíamos visto, perdón, el 2020, como os decía, nosotros jugamos siempre con la responsabilidad de saber que tenemos que optimizar el presupuesto que nos pagan las personas. Son donaciones que nos habían llegado por todas las vías que os enuncié antes. Son gente que iba a visitar las excavaciones. Eran empresas, eran la Asociación Hostelera de Las Regueras. Había un montón de gente que ha depositado su confianza en nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. En la campaña del 2020 no podíamos jugar con la baza del dinero, porque por todas las razones que os había dicho, se bajó, fijaros, de los 37.000 euros de la campaña anterior a los 8.500 euros que se pagaron por PayPal, por los sorteos de bienes que nos donaron algunas empresas y que la propia asociación fue vendida a puerta en las regueras, las papeletas para eso. Y luego ya empezaron a llegar las ayudas de la Administración Autonómica, administración que tiene la competencia de arqueología. Hay que recordar que los ayuntamientos no tienen ninguna competencia sobre la arqueología, sino que es la Consejería de Cultura en este caso. Lo que hicimos para una campaña que tenía que ser breve, que tenía que ser en el verano para coincidir, que se pudieran hacer las visitas al aire libre para que la gente pudiera ver en qué nos habían confiado, lo que hicimos fue buscar dos lugares muy apetecibles que veíamos en la geofísica que nos había, y optamos por abrir en dos lugares. El primero que os señalaba tenía esa planta tan singular y lo que nos ofreció fue un espacio, un suelo continuo, como veis, de cantos, una esquina de un segundo patio, un sondeo muy largo, a lo largo de toda su longitud, más de 13 metros, encontramos el suelo, encontramos restos de muro, encontramos restos de hoyos de poste que se habían situado
se habían construido posteriormente al abandono. Nos dio una radiografía más o menos de qué había sucedido en la casa después de su abandono y el edificio, ese que estaba aislado, ese que vemos ligeramente alejado del edificio residencial principal, que aprovechamos para sondear. Os situé con ese cuadro rojo y aquí veis lo que se excavó y lo que apareció. Son los restos de otra construcción de factura absolutamente romana, con sus cimientos, con una reutilización posterior en el que parte de las ruinas habían sido en un pavimento, con lo cual habíamos hecho que una campaña que tuvimos que hacer con menos de un tercio del dinero que habíamos tenido en el año anterior por las razones precisamente del confinamiento, pues le sacamos el rendimiento absoluto. Esta es la imagen aérea de Norbim Geo, que es la otra empresa de tecnología que colabora con nosotros. Veis la foto vertical, tal cual los habíamos dibujado y siguiendo siempre la información que nos había facilitado Terradat de forma. Nosotros nos sentíamos respaldados porque habíamos logrado que la gente pudiese visitar las ruinas. Socialmente pudieron ver en qué nos habíamos gastado su dinero. Seguimos aportando información para Asturias, seguimos reconociendo la historia de las Asturias, seguimos dándole la importancia que tiene la villa y, por supuesto, para nosotros es una forma de crecimiento, una situación tan adversa, una situación en la que nos había condicionado de una forma brutal, pues no poder contarle a la gente lo que habíamos localizado en el 2019. Cortaba la financiación, además, para la campaña 2020, pues como veis, le sacamos partido absolutamente. En época, como os decía, pues llegamos a hacer las visitas en grupos de 15 al aire libre y bueno, con las normas de sanidad, ¿no?, que hay que seguir y hay que tener mucho ojo. Volvimos al confinamiento actual, pues ¿qué hacemos? Seguir delante del ordenador, seguir viendo las imágenes que nos suministra Javier, ver las imágenes que nos pasan Norbim Geo, sacar nuestra información y entonces planteamos modelos teóricos de implantaciones de villas y tratamos de imaginar aquella villa, aquellas construcciones y cómo fue la vida en las regueras en aquella época. Para finalizar, mi reconocimiento a todo el equipo que le da vigor al proyecto. En el equipo está incluido todo aquel que nos ayudó económicamente, todas las personas que colaboran conmigo, restaurando, limpiando, vigilando, como veis, la Guardia Civil, el Seprona, que tiene que estar siempre con un ojo avizor, porque esa moda de esos programas de mierda, sí, claro, de mierda, que la gente se cree que va con un detector por ahí a destrozar yacimientos y que están haciendo una aportación histórica y encima se van a hacer de oro, pues lo que está haciendo es que depender más de la vigilancia en estos yacimientos. Pues mi agradecimiento, mi reconocimiento, y creo que me ceñí al tiempo, así que si tuviese alguna pregunta o algo para Javier o para mí, pues estaremos encantados de responderos.